Hay noches en las que el cielo parece más grande. No porque cambie realmente, sino porque nosotros estamos un poco más atentos, un poco más abiertos, un poco más dispuestos a escuchar lo que las estrellas llevan siglos intentando contarnos. Y esta noche es una de esas. Bienvenidos, bienvenidas a Mitos y Sueños. A este espacio donde las historias se mueven despacio, donde las palabras respiran, donde los mitos no se cuentan, se acompañan. Donde tú y yo, durante un rato, dejamos que el mundo se vuelva más suave. Hoy vamos a viajar lejos, muy lejos, a un lugar donde el cielo no es solo cielo, sino un puente. Un puente que une mundos, que une destinos, que une corazones. Hoy vamos a hablar de Tanabata, la noche de las estrellas que se encuentran despacio. Un mito que nace en Japón, que viaja por China, que se transforma con los siglos, pero que siempre conserva lo mismo. Esa sensación de que el amor, cuando es verdadero, encuentra su camino, aunque tenga que cruzar el cielo entero. Pero antes de entrar en la historia, antes de conocer a Orihime y Koboshi, antes de hablar del río celeste que los separa, quiero que hagamos algo juntos. Respira. Solo un momento. Respira. Porque Tanabata no es un mito que se escucha con prisa. Es un mito que se escucha con el corazón un poco más lento, con la mirada un poco más alta, con el alma un poco más abierta. Imagina el cielo nocturno. Un cielo profundo, azul oscuro, casi negro. Un cielo donde la Vía Láctea no es una mancha lejana, sino un río brillante que atraviesa el firmamento. Un río que parece moverse, que parece fluir, que parece vivo. Ese río es el escenario de nuestra historia. En Japón lo llaman Amanogawa, el río celestial. En China, Tian, el río del cielo. Y en ambos lugares, ese río no es solo un conjunto de estrellas. Es una frontera, una distancia, una separación. Pero también es un puente que se abre una vez al año. Y esa noche es Tanabata. Una noche donde los deseos se escriben en papel. Una noche donde los árboles se llenan de colores. Una noche donde los amantes se encuentran. Una noche donde el cielo parece inclinarse un poco hacia la tierra. Pero Tanabata no es solo un festival. No es solo una tradición. No es solo una historia de amor. Es un recordatorio. Un recordatorio de que incluso cuando la vida nos separa, incluso cuando el destino parece imposible, incluso cuando el cielo mismo se interpone, hay encuentros que están escritos en las estrellas. Y esta noche vamos a recorrer ese camino. Vamos a seguir el hilo que une a una tejedora celestial con un pastor de estrellas. Vamos a cruzar el río del cielo. Vamos a escuchar cómo nació este mito en China, cómo viajó a Japón, cómo cambió, cómo se volvió más suave, más humano, más nuestro. Pero antes de eso, quiero darte las gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer de este espacio un lugar donde los mitos pueden respirar. Gracias por permitir que estas historias, que llevan siglos viajando, encuentren un rincón en tu noche. Porque Tanabata, al final, es eso. Una historia que viaja. Una historia que cruza mundos. Una historia que se mueve despacio. Y ahora que estamos aquí, ahora que el cielo está abierto, ahora que el silencio se ha acomodado entre nosotros. Para entender Tanabata, hay que mirar hacia arriba. No hacia el cielo que vemos cada día, sino hacia ese cielo que solo aparece cuando estamos dispuestos a escucharlo. Ese cielo que parece más profundo, más antiguo, más lleno de historias que no caben en los libros. Pero Tanabata no nació en Japón. Su raíz es más antigua, más lejana, más suave. Para encontrar su origen, hay que viajar a China. A un tiempo en el que los mitos no se contaban para entretener, sino para explicar lo inexplicable. Para dar forma a lo que el corazón siente pero no sabe decir. Allí, en la tradición china, existe una historia llamada Ixi, la noche del séptimo día. La noche en la que una tejedora celestial y un pastor de estrellas se encuentran después de un año entero separados por el río del cielo. Ese río es la Vía Láctea. Pero antes de hablar de ellos,
antes de hablar de Orihime y Koboshi, antes de hablar de amor y distancia, hay que entender algo fundamental. En la mitología china y japonesa, el cielo no es un lugar lejano. No es un espacio vacío. No es un escenario frío. Y en ese cielo vivía ella. En China la llamaban Cino. En Japón, Orihime. Su telar no era un objeto. Era una extensión de su alma. Cada hilo que tocaba se convertía en un fragmento del cielo. Cada movimiento de sus manos creaba algo que los humanos verían sin saber quién lo había hecho. Pero Orihime no era feliz. Porque tejer para el mundo no es lo mismo que tejer para uno mismo. Y ella, aunque vivía rodeada de luz, sentía un vacío que no sabía nombrar. Su padre, el Rey Celestial, en China, el Emperador del Cielo, en Japón, el dios Tentei, la amaba profundamente. Pero como muchos padres de los mitos, confundía amor con protección. Y protección con encierro. Orihime trabajaba sin descanso. Día tras día. Año tras año. Tejiendo el cielo para que el mundo siguiera siendo hermoso. Pero nadie tejía para ella. Nadie la esperaba. Nadie la miraba como se mira a alguien que se ama. Nadie la veía como mujer, solo como artesana divina. Y entonces apareció él. El pastor. En China lo llamaban Niulan. En Japón, Ikoboshi. Un joven humilde, trabajador, que cuidaba de las estrellas como si fueran animales vivos. Las guiaba, las ordenaba, las protegía. Era un pastor del cielo, sí, pero también era algo más, era alguien que sabía mirar. Y cuando vio a Orihime, no vio a la tejedora celestial. No vio a la hija del rey del cielo. No vio a la diosa. Vio a la mujer. Y ella lo vio a él. No como un pastor. No como un mortal. No como un trabajador del cielo. Lo vio como alguien que podía llenar ese vacío que llevaba tanto tiempo escondiendo. Los mitos suelen decir que se enamoraron al instante. Pero no fue un flechazo. Fue algo más lento, más profundo, más humano. Fue una mirada que duró un poco más de lo normal. Fue una sonrisa que apareció sin que nadie la llamara. Fue un silencio compartido que no pesaba. Fue Tanabata. Porque Tanabata no es solo un festival. Es un ritmo, un modo de sentir, una forma de encontrarse. Pero claro, en los mitos, el amor nunca llega sin consecuencias. Cuando el Rey Celestial descubrió que su hija ya no tejía como antes, que su telar estaba abandonado, que su mente estaba en otra parte, se enfureció. No porque no quisiera que ella fuera feliz, sino porque no entendía que la felicidad no se teje con hilos, sino con encuentros. Separó a los amantes. Creó un río de estrellas. Un río tan ancho, tan brillante, tan profundo, que nadie podía cruzarlo. Y el cielo se volvió un poco más triste. Pero aquí viene lo hermoso. Lo que hace que este mito haya sobrevivido siglos. Lo que hace que Tanabata no sea una tragedia, sino una promesa. El Rey Celestial, al ver llorar a su hija, al ver cómo su luz se apagaba, al ver cómo su telar quedaba inmóvil, comprendió algo que los dioses tardan en entender. Así que hizo un pacto. Solo una noche. Solo un instante. Solo un puente. Suficiente para recordar. Suficiente para sostenerse. Suficiente para seguir tejiendo el cielo. Ese puente no era de piedra. No era de luz. No era de magia. Y así nació Tanabata. Pero Tanabata no es solo un mito. Es una forma de mirar el mundo. Es la idea de que incluso cuando la distancia parece imposible, incluso cuando el destino se interpone, incluso cuando el cielo mismo se convierte en frontera, siempre hay un puente, siempre hay un instante, siempre hay un encuentro. Y ahora que conocemos el origen, ahora que hemos visto cómo nació esta historia en China, ahora que hemos sentido el primer latido de este amor, podemos seguir. Porque Tanabata no se queda ahí. Viaja, cambia, se transforma. Y cuando llega a Japón, se vuelve aún más suave, aún más humano, aún más nuestro. Para comprender Tanabata tal como lo conocemos hoy, hay que imaginar un viaje.
No un viaje humano, sino un viaje de historias. Un viaje que no se hace con barcos ni con caravanas, sino con palabras, con símbolos, con emociones que sobreviven al tiempo. Y eso fue lo que ocurrió con Ixi, la historia china de la tejedora celestial y el pastor de estrellas. Una historia que nació en un valle lejano, bajo un cielo inmenso, y que un día decidió cruzar el mar. Pero antes de cruzarlo, antes de llegar a Japón, antes de convertirse en Tanabata, Ixi ya era un mito poderoso. En China, la historia de Xinu y Niulang no era solo un cuento romántico. Era un recordatorio de la importancia del trabajo, del equilibrio, del deber y del amor que desafía las normas. Xinu, la tejedora, representaba la dedicación. Niulang, el pastor, representaba la humildad. Y el río del cielo, la Vía Láctea, representaba la distancia que todos debemos aprender a cruzar. Pero cuando esta historia llegó a Japón, algo hermoso ocurrió. El mito no se tradujo. Se transformó. No se copió. Se reinterpretó. Imagina Japón hace más de 1000 años. Un archipiélago cubierto de bosques, montañas y ríos. Un lugar donde la naturaleza no es un fondo, sino un personaje. Donde cada árbol tiene espíritu, cada piedra tiene memoria, cada corriente de agua tiene voz. En ese mundo, los mitos extranjeros no se imponían. Se mezclaban. Se adaptaban. Se volvían parte del paisaje. Y así, cuando Ixi llegó a Japón, encontró un terreno fértil. Un lugar donde el cielo ya era visto como un reino vivo. Un lugar donde las estrellas ya tenían nombres, historias, personalidades. Un lugar donde la poesía era una forma de respirar. Los japoneses tomaron la historia de la tejedora y el pastor y la hicieron suya. Xinu se convirtió en Orihime, la princesa tejedora. Niulang se convirtió en Ikoboshi, el pastor de estrellas. El emperador del cielo se convirtió en Tentei, un dios más cercano, más emocional, más humano. Y el río del cielo, el Amanogaba, se volvió un espejo del alma. Pero lo más hermoso no fue el cambio de nombres. Fue el cambio de tono. En China, Ixi es un mito que habla de deber y amor. En Japón, Tanabata se volvió un mito que habla de deseo. De ese deseo suave, profundo, que no se grita. Que se escribe en papel. Que se cuelga en un bambú. Que se deja al viento. Porque en Japón, Tanabata no es solo la historia de dos amantes separados por un río de estrellas. Es la noche en la que los humanos también pueden pedir un encuentro. Un encuentro con sus sueños, con sus metas, con sus anhelos. Por eso, durante Tanabata, la gente escribe deseos en tiras de papel llamadas tanzaku. No deseos grandiosos, no deseos imposibles, deseos íntimos, deseos que se dicen despacio. Quiero ser mejor en lo que hago. Quiero encontrar mi camino. Quiero que mi corazón esté en paz. Quiero que alguien me espere. Esos deseos se cuelgan en ramas de bambú. El bambú, en Japón, es un símbolo de flexibilidad, de resistencia, de crecimiento. Un árbol que se dobla, pero no se rompe. Un árbol que escucha. Y cuando el viento sopla, los tanzaku se mueven. Y ese movimiento es un mensaje. Porque Tanabata no es solo un mito. Es un puente entre mundos. Pero, ¿cómo llegó exactamente Ixi a Japón? ¿Cómo cruzó el mar? ¿Cómo se transformó en Tanabata? Durante siglos, China y Japón mantuvieron intercambios culturales intensos. Libros, poemas, calendarios, rituales, todo viajaba de un lado a otro. Y entre esos intercambios, viajaban también los mitos. Ixi llegó a Japón alrededor del siglo VIII, durante la era Nara. Una época en la que Japón estaba absorbiendo influencias chinas con entusiasmo. La escritura, la religión, la astronomía, la poesía. Pero Japón no la adoptó tal cual. La mezcló con una tradición propia, la celebración del Tanabata no Sekku, un festival agrícola que marcaba el inicio del verano y pedía buenas cosechas. En ese festival, las mujeres tejían telas especiales para ofrecer a los dioses. Tejían para pedir lluvia. Tejían para pedir protección.
Tejían para pedir prosperidad. Era como si el mito hubiera estado esperando ese lugar, ese clima, ese pueblo. Una celebración que hablaba de trabajo y amor, de esfuerzo y deseo, de cielo y tierra. En China, Ixi es una historia de amor trágico. En Japón, Tanabata es una historia de amor paciente. Un amor que no se desespera. Un amor que no exige. Un amor que espera. Porque Tanabata no es la historia de dos amantes que luchan contra el destino. Es la historia de dos amantes que aceptan el destino y aún así se encuentran. Una vez al año. Una noche. Un instante. Y ese instante es suficiente. Suficiente para recordar. Suficiente para sostenerse. Suficiente para seguir viviendo. Imagina esa noche. Y tú, ahí, mirando hacia arriba. Sintiendo que el cielo está un poco más cerca. Sintiendo que tus deseos también pueden viajar. Sintiendo que hay encuentros que no se fuerzan, se esperan. Ese es el espíritu de Tanabata. Un mito que cruzó el mar para recordarnos que el amor, cuando es verdadero, no necesita prisa. Solo necesita tiempo. Y un cielo que se abra. Y para sentirlo, hay que conocerlos. Imagina a Orihime. No como una diosa lejana, no como una figura perfecta, no como un símbolo. Imagina a una joven que vive en el cielo, rodeada de luz, rodeada de belleza, rodeada de todo lo que cualquiera podría desear, excepto lo que ella realmente necesita. Orihime teje. Teje sin descanso. Teje nubes que parecen algodón. Teje amaneceres que pintan el horizonte. Teje atardeceres que hacen suspirar a los humanos sin que ellos sepan por qué. Porque Orihime teje para el mundo, pero nadie teje para ella. Su padre, Tentei, la observa desde su trono celestial. La ama, sí. Pero la ama como se ama a un tesoro, con miedo a perderlo. Con miedo a que el mundo lo toque. Con miedo a que algo lo cambie. Y así, Orihime vive en un cielo hermoso, pero solitario. Hasta que un día, mientras el viento mueve suavemente los hilos de su telar, ella lo ve. A lo lejos, en la otra orilla de la Manogaba, un joven que cuida de las estrellas. Ikoboshi. Ikoboshi no es un dios. No es un príncipe. No es un héroe. Es un pastor. Un pastor de estrellas. Las guía por el cielo como si fueran un rebaño luminoso. Las ordena, las limpia, las cuida. Les habla como si fueran seres vivos. Y quizá lo sean. Pero tiene algo que Orihime nunca había visto en el cielo, libertad. Y tiene algo que ella nunca había sentido, una mirada que la ve. No como tejedora. No como hija del Rey Celestial. No como diosa. La ve como mujer. Los mitos suelen decir que se enamoraron al instante. Pero la verdad es más suave. Más lenta. Más humana. Fue un encuentro de miradas. Una curiosidad que se volvió sonrisa. Una sonrisa que se volvió conversación. Una conversación que se volvió costumbre. Y la costumbre se volvió amor. Un amor sencillo. Un amor sin adornos. Un amor que no necesitaba grandes gestos. Solo necesitaba presencia. Orihime dejó de tejer tanto. No porque ya no quisiera hacerlo, sino porque por primera vez en su vida tenía algo más que hacer. Tenía a alguien con quien hablar. Alguien con quien reír. Alguien con quien compartir el cielo. Y Ikoboshi encontró en ella algo que nunca había tenido, un hogar. No un lugar. Una persona. Pero los dioses, en los mitos, no suelen entender el amor humano. Lo temen. Lo confunden. Lo castigan. Tentei, al ver que su hija ya no tejía como antes, se enfureció. No porque no quisiera que ella fuera feliz, sino porque no sabía cómo manejar esa felicidad. Los dioses, a veces, son así, poderosos, pero torpes con el corazón. Y así, Tentei separó a los amantes. No con palabras, no con amenazas, sino con el cielo mismo. Creó un río de estrellas. Un río tan ancho que nadie podía cruzarlo. La Vía Láctea. Orihime quedó en un lado. Ikoboshi en el otro.
Y el cielo se volvió un poco más triste. Pero aquí es donde Tanabata se vuelve especial. Porque no es un mito de tragedia. Es un mito de paciencia. Orihime lloró. Lloró tanto que sus lágrimas cayeron a la Manógaba y lo hicieron brillar aún más. Tentei, al verla así, sintió algo que los dioses rara vez sienten, culpa. Y entonces hizo un pacto suave, un pacto que respira. Una vez al año, en la 7ª noche del 7º mes, Orihime y Koboshi podrían encontrarse. Solo una noche, solo un instante, solo un puente, pero suficiente. Suficiente para recordar, suficiente para sostenerse, suficiente para seguir viviendo. Ese puente no era de piedra, no era de luz, no era de magia, era de aves. Las urracas, las kasasagi, volaban desde todos los rincones del mundo para formar un puente con sus alas. Un puente vivo, un puente que se movía despacio, un puente que solo existía si el amor era verdadero. Y así, cada año, Orihime cruzaba el Amanogaba. Y Koboshi la esperaba. Las estrellas brillaban un poco más. El cielo se volvía más suave. El mundo se detenía. Y los humanos, desde abajo, miraban hacia arriba sin saber por qué, pero sintiendo algo. Una nostalgia que no era suya. Una esperanza que no sabían nombrar. Una emoción que venía del cielo. Pero Tanabata no es solo la historia de un encuentro. Es la historia de lo que ocurre entre los encuentros. Porque el amor verdadero no se mide por el tiempo que se pasa juntos. Se mide por la fuerza que se tiene para esperar. Orihime teje durante todo el año. Pero ahora teje distinto. Teje con un ritmo que tiene memoria. Teje con un corazón que sabe que, al final del ciclo, habrá un puente. Y Koboshi cuida de las estrellas. Pero ahora las cuida con una luz distinta. Una luz que sabe que, al final del camino, habrá un abrazo. Y los humanos escriben deseos. Deseos que no piden milagros. Deseos que no exigen nada. Deseos que se dicen despacio. Porque Tanabata no es un festival de ruido. Es un festival de susurros. Susurros que suben al cielo. Susurros que se cuelgan en bambú. Susurros que el viento lleva hasta Orihime y Koboshi. Y ellos escuchan. Pero hay algo más. Algo que hace que este mito sea tan querido, tan recordado, tan celebrado. Tanabata no es solo una historia de amor. Es una historia de equilibrio. Orihime representa el trabajo, la dedicación, la disciplina. Y Koboshi representa la libertad, la naturaleza, el movimiento. Cuando están juntos, el cielo se desequilibra. Cuando están separados, el cielo se entristece. Tanabata es el punto medio. El instante perfecto. El equilibrio entre deber y deseo. Entre responsabilidad y corazón. Entre cielo y tierra. Y ese equilibrio es lo que hace que el mito siga vivo. Porque todos, en algún momento, hemos sentido esa tensión. Entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. Entre lo que el mundo espera de nosotros y lo que nuestro corazón nos pide. Tanabata nos recuerda que no hay que elegir. Que se puede tener ambos. Que se puede tejer el cielo y amar. Que se puede trabajar y soñar. Que se puede esperar y encontrar. Y ahora que conocemos a Orihime y Koboshi desde dentro, ahora que hemos sentido su amor, su distancia, su paciencia, ahora que el cielo se ha abierto un poco más, podemos seguir. Porque Tanabata no es solo un mito. Es un viaje. Y estamos apenas en el comienzo. Para entender Tanabata en toda su profundidad, hay que detenerse un momento en el cielo. No en el cielo que vemos cada día, sino en ese cielo que aparece cuando la noche se vuelve tan oscura que parece que el universo respira. Ese cielo donde la Vía Láctea no es una mancha lejana, sino un río vivo, un río que fluye, un río que separa y une. Ese río es el corazón del mito. El escenario donde todo ocurre. El límite que divide. El puente que conecta. Y para comprenderlo, hay que imaginarlo como lo imaginaban los antiguos, no como un conjunto de estrellas, sino como un río real. Un río con corriente.
con profundidad, con memoria. Un río que escucha. En Japón lo llaman Amanogaba, el río celestial. En China, Tian, el río del cielo. Pero más allá del nombre, lo importante es lo que representa. El Amanogaba es la distancia, la separación, el espacio que existe entre dos almas que se aman pero no pueden tocarse. Es el todavía no. El aún falta. El espera un poco más. Y sin embargo, también es el lugar donde ocurre el milagro. Porque Tanabata no es un mito de imposibilidad. Es un mito de paciencia. Y la paciencia, cuando es verdadera, siempre encuentra un puente. Imagina a Orihime en su orilla de la Amanogaba, sentada junto a su telar, mirando el río de estrellas que la separa de Ikoboshi. Sus manos, que antes se movían con rapidez, ahora tiemblan. No por miedo, por deseo. Deseo de cruzar. Deseo de tocar. Deseo de volver a escuchar su voz. Pero el río es ancho. Demasiado ancho. Demasiado profundo. Y ella no puede cruzarlo sola. En la otra orilla, Ikoboshi también espera. De pie, con las estrellas a su alrededor, mirando el mismo río. Sabiendo que ella está ahí. Sabiendo que él está aquí. Sabiendo que el cielo los separa, pero también los observa. Las aves llegan. Las urracas, las kasasagi, aparecen desde todos los rincones del cielo. Miles. Decenas de miles. Un enjambre de alas negras y blancas que se mueven como una sola criatura. No vuelan al azar. No vuelan sin propósito. Y allí comienzan a formar un puente. Un puente vivo. Un puente que respira. Un puente que se mueve despacio, como si temiera romperse. Las urracas se posan una junto a otra, alas extendidas, cuerpos alineados, creando un camino que cruza el río de estrellas. Las aves, que no tienen voz humana, entienden algo que los dioses a veces olvidan, que el amor merece un camino. Orihime da el primer paso. Sus pies tocan las alas suaves de las urracas. El puente se mueve, pero no se rompe. Ella avanza despacio, con el corazón acelerado, con el alma abierta. Ikoboshi también avanza. Sus pasos son firmes. Sus ojos no se apartan de ella. Las estrellas brillan más. El Amanogaba se vuelve más claro. El viento se detiene. El tiempo se suaviza. Y ellos se abrazan. No un abrazo desesperado. No un abrazo temeroso. Un abrazo que respira. Un abrazo que dice, te esperé. Me esperaste. Estamos aquí. No el puente. No el río. No la separación. Cuando la noche avanza, cuando el amanecer se acerca, cuando el viento cambia, las aves comienzan a moverse. El puente se disuelve. El Amanogaba vuelve a ser un río. Y Orihime y Ikoboshi deben separarse. Pero aquí está la clave, no se separan con tristeza. No se separan con desesperación. No se separan con miedo. Se separan con certeza. La certeza de que volverán a encontrarse. La certeza de que el puente volverá a aparecer. La certeza de que el amor no necesita estar siempre presente para ser verdadero. Porque Tanabata no es un mito de permanencia. Es un mito de ritmo. Un ritmo que dice, nos encontramos. Nos separamos. Nos encontraremos de nuevo. Y ese ritmo es el corazón del cielo. Sus alas se mojan. Se vuelven pesadas. No pueden sostener a Orihime. Y entonces, los amantes no pueden encontrarse. Ese año, no hay abrazo. No hay puente. No hay encuentro. Pero no hay tragedia. Porque la lluvia, en Tanabata, no es un castigo. Es un mensaje. Y ahora, piensa en esto, los humanos, desde la tierra, miran el cielo en Tanabata. Miran la Vía Láctea. Miran las estrellas Vega y Altair, que representan a Orihime y Ikoboshi. Miran el cielo y sienten algo que no saben explicar. Una nostalgia suave. Una esperanza tranquila. Una emoción que no pertenece del todo a este mundo. Y entonces escriben deseos. Deseos que cuelgan en bambú.
deseos que el viento mueve, deseos que suben, como las estrellas, como el amor, como Tanabata. Podemos seguir. Si Tanabata fuera solo la historia de dos amantes que se encuentran una vez al año, sería un mito hermoso, pero incompleto. Lo que hace que Tanabata siga vivo, lo que hace que se celebre en pueblos, ciudades y hogares, lo que hace que miles de personas miren al cielo cada verano, no es solo el amor de Orihime y Koboshi. Es lo que ese amor despierta en la tierra. Porque Tanabata no es un mito que se queda en el cielo. Es un mito que baja, que toca el suelo, que se mezcla con la vida cotidiana, que se convierte en gesto, en ritual, en deseo. Y ese deseo se escribe. Imagina una calle japonesa en pleno verano. El aire es cálido, casi pegajoso. Las cigarras cantan sin descanso. Las luces de papel cuelgan de los postes. Y en cada esquina, en cada plaza, en cada entrada de templo, hay un árbol de bambú. Un bambú alto, delgado, flexible. Un bambú que se mueve con el viento como si estuviera escuchando algo que los humanos no pueden oír. Y en ellos, cada persona escribe algo que quiere que el cielo escuche. Deseos que no buscan cambiar el mundo. Deseos que buscan cambiar un poco el alma. Pero ¿por qué escribirlos? ¿Por qué colgarlos en bambú? ¿Por qué dejarlos al viento? La respuesta está en la naturaleza. Es un árbol que se dobla, pero no se rompe. Un árbol que soporta tormentas sin quebrarse. Un árbol que crece recto incluso en los suelos más difíciles. Y así, cuando alguien cuelga un deseo en un bambú, está diciendo algo sin decirlo. Quiero aprender a ser como tú. Quiero crecer sin romperme. Quiero doblarme sin caer. Quiero que mis deseos tengan raíces. El viento mueve los tanzaku. Los papeles se rozan entre sí. El bambú cruje suavemente. Y ese sonido es un mensaje. Un mensaje que sube. Un mensaje que viaja. Un mensaje que, según la tradición, llega al cielo. Porque Tanabata no es solo un festival. Es un puente entre mundos. Pero hay algo más. Algo que hace que este ritual sea tan íntimo, tan humano, tan universal. Los deseos no se escriben para que se cumplan mágicamente. No se escriben para pedir milagros. No se escriben para que el cielo haga el trabajo por nosotros. Se escriben para recordar. Para recordar qué queremos. Para recordar quiénes somos. Para recordar qué nos mueve. Para recordar qué nos falta. Porque a veces, en la vida diaria, entre obligaciones, rutinas, responsabilidades, olvidamos lo esencial. Olvidamos lo que deseamos. Olvidamos lo que nos hace vibrar. Olvidamos lo que nos hace humanos. Tanabata nos obliga a detenernos. A pensar. A escribir. A colgar. A mirar. Y en ese gesto tan simple, tan pequeño, tan cotidiano, hay algo profundamente sagrado. Pero el bambú no es el único que escucha. El cielo también escucha. En la noche de Tanabata, las estrellas Vega y Altair, Orihime y Koboshi, brillan con más fuerza. No porque estén más cerca, sino porque nosotros estamos más atentos. Miramos hacia arriba. Buscamos su luz. Seguimos el trazo de la Manogaba. Y sentimos algo que no sabemos explicar. Una nostalgia suave. Una esperanza tranquila. Una emoción que no pertenece del todo a este mundo. Es como si el cielo respondiera. Como si dijera, te escucho. Sé lo que deseas. Sé lo que esperas. Sé lo que te duele. Sé lo que te mueve. Y aunque no haya una voz, aunque no haya un signo, aunque no haya una señal clara, algo dentro de nosotros se calma. Porque Tanabata no es un festival de respuestas. Es un festival de preguntas. Preguntas que se escriben. Preguntas que se cuelgan. Preguntas que se dejan al viento. Preguntas que no buscan una solución inmediata, sino un camino. Pero hay un detalle hermoso que pocas veces se cuenta. Un detalle que hace que Tanabata sea más que un ritual. Más que un mito. Más que una tradición. Los deseos no se quedan en el bambú para siempre. Después del festival, después de la noche,
después de que el viento haya movido los tanzaku una y otra vez, los papeles se retiran. Y no se guardan, no se queman, no se tiran. Se llevan al agua, a un río, a un arroyo, a un estanque. Y allí se dejan ir. No para que el agua los cumpla, no para que el agua los lleve al cielo, sino para que el agua los transforme. Porque en Japón, el agua es purificación, es renacimiento, es memoria que fluye. Cuando un deseo toca el agua, deja de ser una petición. Se convierte en un compromiso con uno mismo, un compromiso con el camino, un compromiso con el tiempo. El agua no cumple deseos, los limpia, los afina, los devuelve a su forma esencial. Y así, Tanabata no es solo un festival de pedir, es un festival de soltar. Soltar lo que pesa, soltar lo que duele, soltar lo que ya no sirve, soltar lo que impide avanzar. Pero lo más hermoso de Tanabata es que no es un festival de grandes gestos, es un festival de pequeños gestos. Un niño que escribe quiero ser valiente. Una madre que escribe quiero que mis hijos estén sanos. Un anciano que escribe quiero recordar más y olvidar menos. Un joven que escribe quiero encontrar mi lugar. Una persona que escribe quiero que alguien me espere. Pequeños deseos, pequeñas luces, pequeños hilos que conectan la tierra con el cielo. Ahora que hemos bajado el mito a la tierra, ahora que hemos visto cómo los humanos responden al cielo, ahora que hemos sentido el peso y la suavidad de los deseos escritos, podemos seguir. Y ellos se separan. No con gritos, no con lágrimas desesperadas, no con promesas rotas. Se separan con un silencio suave. Un silencio que no duele. Un silencio que sostiene. Ese conocimiento, esa certeza, es lo que hace que Tanabata sea tan distinto a otros mitos de amor. No es un amor que lucha contra el destino. Es un amor que camina con él. Antes tejía para cumplir. Ahora teje para recordar. Porque el amor, cuando es verdadero, cambia la forma en que uno trabaja. No porque distraiga, sino porque ilumina. Y Koboshi también cambia. No como obsesión, no como sacrificio, como gratitud. Porque el amor no es solo encuentro, es transformación. Pero lo más hermoso de esta espera no está en ellos, está en el cielo. Porque el cielo, durante ese año, observa. Observa cómo Orihime teje. Observa cómo Koboshi cuida. Observa cómo el Amanogaba fluye. Observa cómo las estrellas se mueven. Y el cielo aprende. Aprende que el amor no necesita estar siempre presente para ser fuerte. Aprende que la distancia no destruye lo que es verdadero. Aprende que la paciencia es una forma de amor. Y así, cuando llega el séptimo día del séptimo mes, el cielo se prepara. Las estrellas se alinean. El Amanogaba se vuelve más claro. Las urracas comienzan a reunirse. El viento se vuelve más suave. Es como si todo el universo respirara al mismo tiempo. Como si dijera, ya es hora. Pero aquí hay algo que pocas veces se cuenta. Algo que hace que Tanabata sea más profundo de lo que parece. La espera no es pasiva. No es un vacío. No es un tiempo muerto. La espera es un espacio donde uno se encuentra consigo mismo. Orihime, durante ese año, no solo teje. Se descubre. Se reconoce. Se entiende. Y Koboshi, durante ese año, no solo cuida estrellas. Se fortalece. Se calma. Se prepara. Porque el amor verdadero no es solo unión. Es crecimiento. Y el crecimiento ocurre en la distancia. Imagina a Orihime en su palacio celestial. El telar frente a ella. Los hilos brillando como rayos de luna. El sonido suave del tejido llenando la sala. Pero su mente no está solo en el telar. Está en el puente. En el río. En el cielo. Está en él. Y sin embargo, no sufre. No se desespera. No se rompe. Porque sabe que el amor no se mide por la cantidad de tiempo juntos, sino por la calidad del encuentro.
Y ese encuentro llegará. Y Kobosi, en su pradera estelar, también piensa en ella. Pero no con tristeza, con calma. Mientras guía a las estrellas, mientras observa el cielo nocturno, mientras escucha el murmullo de la manógaba, siente algo que no sentía antes. Un propósito. No un propósito impuesto. Un propósito elegido. Porque amar a alguien no es perderse. Es encontrarse. Y Kobosi se encuentra en cada estrella que cuida. En cada constelación que ordena. En cada noche que pasa mirando el cielo. Pero la espera no es solo de ellos. Es del mundo entero. En Japón, mientras el año avanza, mientras las estaciones cambian, mientras el bambú crece, la gente también espera. No esperan ver a Orihime y Kobosi. No esperan un milagro visible. Esperan algo más sutil. Esperan la noche en la que podrán escribir sus deseos. Esperan la noche en la que podrán mirar el cielo con un poco más de esperanza. Esperan la noche en la que el viento se llevará sus palabras. Porque Tanabata no es solo un mito. Es un ritmo que se repite cada año. Un ritmo que acompaña la vida. Un ritmo que recuerda que todo llega cuando tiene que llegar. Y aquí está lo más hermoso. La espera de Tanabata no es una espera solitaria. Es una espera compartida. Orihime espera. Y Kobosi espera. El cielo espera. La tierra espera. Los humanos esperan. Todos esperan juntos. Y esa espera compartida crea algo que no se puede ver, pero se puede sentir. Un puente invisible. Un puente que conecta el cielo con la tierra. Un puente que conecta a los dioses con los humanos. Un puente que conecta a quienes aman con quienes desean. Un puente que no se forma con alas, sino con tiempo. Pero hay un detalle que hace que esta espera sea aún más especial. La espera de Tanabata no es una espera pasiva. Es una espera activa. Orihime teje. Y Kobosi cuida. Los humanos escriben. El bambú crece. El viento sopla. El cielo se prepara. Todos hacen algo. Todos participan. Todos aportan. Porque el amor, cuando es verdadero, no se sostiene solo con emoción. Se sostiene con acción. Acciones pequeñas. Acciones constantes. Acciones que parecen insignificantes, pero que construyen un puente. Y así, cuando llega la noche de Tanabata, cuando el cielo se abre, cuando las estrellas brillan, cuando el Amanogaba se vuelve más claro, cuando las urracas vuelan. Todo encaja. Todo tiene sentido. Porque Tanabata no es solo el encuentro. Es todo lo que ocurre antes. Es todo lo que ocurre después. Es todo lo que ocurre entre un abrazo y el siguiente. Es el tiempo que espera. Es el cielo que observa. Es el amor que crece despacio. Y ahora que hemos entendido la espera, ahora que hemos sentido el ritmo del cielo, ahora que hemos visto cómo el tiempo se convierte en puente, podemos seguir. Porque Tanabata aún guarda secretos. Aún guarda símbolos. Aún guarda historias que se mueven despacio. Hay un momento, cuando cae la noche y el cielo se abre, en el que las estrellas parecen más cercanas. No porque se acerquen realmente, sino porque nosotros nos acercamos a ellas. Las miramos con más calma, con más atención, con más deseo de entender. Y en Tanabata, esa mirada se vuelve casi un ritual. Porque Tanabata no es solo un mito contado en palabras. Es un mito escrito en el cielo. Y para comprenderlo de verdad, hay que levantar la vista y buscar dos estrellas, Vega y Altair. Vega es Orihime. Altair es Kobosi. No es una metáfora poética. Es literal. Desde hace siglos, los pueblos de China y Japón miran esas dos estrellas y ven en ellas a los amantes separados por el Amanogaba. Vega, brillante, azulada, firme en el cielo de verano. Altair, un poco más tenue, pero igual de constante, un poco más abajo, un poco más lejos. Entre ellas, la Vía Láctea. El río del cielo. El río que separa. El río que une. Y cuando uno sabe esto, cuando uno mira el cielo sabiendo que esas dos luces representan un amor que espera, un amor que cruza distancias,
un amor que se mueve despacio, el cielo cambia. Ya no es un techo, es un mapa que cuenta una historia. Para ellos, el cielo no era un lugar lejano, era un espejo, un reflejo de la vida en la tierra, un libro abierto donde los dioses escribían mensajes. Y Vega y Altair tenían un destino. Vega, la estrella de Orime, es una de las más brillantes del cielo. Su luz es firme, intensa, casi orgullosa. Es una estrella que llama la atención incluso a quienes no saben nada de astronomía. Los antiguos la veían como una figura femenina. Una figura que teje. Una figura que crea. Una figura que sostiene el cielo con su trabajo. Y no es casualidad. Altair, la estrella de Ikobosi, es distinta. No tan brillante como Vega, pero más cercana. Más cálida. Más humana. Los antiguos la veían como un pastor. Un joven que cuida. Que guía. Que protege. Y entre ellos, la Vía Láctea. Un río de luz. Un río que parece fluir. Un río que separa a Vega y Altair por una distancia que, a simple vista, parece imposible de cruzar. Pero aquí está lo hermoso: cuando uno mira el cielo en Tanabata, no ve solo distancia. Ve un camino que se abre una vez al año. Un camino que no se ve con los ojos, sino con el corazón. Un camino que las urracas construyen con sus alas. Un puente invisible, pero real. Pero hay algo más profundo. Algo que no se dice en voz alta, pero que se siente. Vega y Altair no están quietas. Ninguna estrella lo está. Se mueven. Muy despacio. Tan despacio que nuestros ojos no lo notan. Pero se mueven. Y ese movimiento es parte del mito. Porque Tanabata no es solo la historia de un encuentro. Es la historia de un acercamiento. Un acercamiento lento. Un acercamiento que dura siglos. Un acercamiento que no veremos completarse en nuestra vida. Pero que está ahí. Las estrellas se mueven. El cielo cambia. El universo respira. Nada está realmente separado para siempre. Todo se mueve hacia algo. Todo se acerca a algo. Todo encuentra su camino. Incluso las estrellas. Pero hay un detalle que hace que este mito sea aún más hermoso. En Japón, cuando alguien mira a Vega y Altair en Tanabata, no está mirando solo a dos estrellas. Está mirando a dos destinos. Y en ese acto, en ese gesto tan simple, hay una pregunta silenciosa. ¿Qué estrella soy yo? No en el sentido literal. No en el sentido astronómico. En el sentido emocional. ¿Soy Vega, la que trabaja sin descanso, la que sostiene el mundo, la que teje la belleza pero a veces olvida tejer para sí misma? ¿O soy Altair, el que cuida, el que guía, el que espera, el que mira el cielo con paciencia? ¿O soy el Amanogaba, la distancia que separa? ¿O soy el puente, el que une? Tanabata invita a esa reflexión. No con palabras, con estrellas. Pero hay algo más profundo aún. Algo que conecta el mito con la vida cotidiana. Vega y Altair no están alineadas perfectamente. No están una frente a la otra. No están en un punto exacto. Están desplazadas. Un poco arriba. Un poco abajo. Un poco lejos. Un poco cerca. Y ese pequeño desplazamiento, esa imperfección, esa asimetría, es parte del mensaje. El amor no es perfecto. No es simétrico. No es exacto. Es un movimiento. Un ajuste. Un equilibrio que se busca constantemente. Orime y Ikobosi no se encuentran porque estén perfectamente alineados. Se encuentran porque quieren encontrarse. Y eso es suficiente. Pero hay un detalle que los astrónomos antiguos observaban con fascinación. Entre Vega y Altair hay una tercera estrella, Deneb. Deneb no forma parte del mito de Tanabata de manera directa, pero forma parte del cielo. Vega, Altair y Deneb forman el triángulo de verano, una figura que domina el cielo estival en Japón y China. Y aunque Deneb no representa a ningún personaje del mito, su presencia tiene un significado simbólico. Es el testigo, el que observa,
el que acompaña, el que ilumina el camino. Y aquí está lo hermoso, en la vida siempre hay testigos. Personas que no forman parte de nuestra historia de amor, pero que la acompañan. Personas que no cruzan el puente con nosotros, pero que lo iluminan. Personas que no son protagonistas, pero que sostienen el cielo. Deneb es eso. La luz que observa. La luz que acompaña. La luz que recuerda que no estamos solos. Y ahora, piensa en esto. Un mapa que decía, todo lo que ocurre en la tierra, también ocurre en el cielo. Y eso es lo que hace que Tanabata sea tan poderoso. No es un mito que se queda en los libros. Es un mito que se vive cada vez que alguien mira hacia arriba. Cada vez que alguien escribe un deseo. Cada vez que alguien espera algo. Cada vez que alguien ama a alguien que está lejos. Cada vez que alguien siente que el tiempo se mueve despacio, pero se mueve. Y ahora que hemos entendido el cielo, ahora que hemos visto a Vega y Altair desde dentro, ahora que hemos sentido el ritmo del universo, podemos seguir. La noche de Tanabata es una de esas noches. Y para entender Tanabata desde dentro, hay que caminar por esa noche. Hay que sentirla. Hay que dejar que nos envuelva. Imagina un pueblo japonés al caer la tarde. Las calles están llenas de farolillos de papel que se balancean con el viento. Las casas tienen sus puertas abiertas. Los niños corren con yucatas ligeros, riendo, sosteniendo pequeños abanicos. Los adultos caminan despacio, como si no quisieran romper la magia que empieza a formarse. Tiras de papel. Tanzaku. Rosas, verdes, amarillas, azules, blancas. Cada una con un deseo escrito a mano. Un deseo que alguien ha pensado con calma. Un deseo que alguien ha escrito con cuidado. Un deseo que alguien ha colgado con esperanza. Porque Tanabata no es un festival de ruido. Es un festival de intención. A medida que la noche avanza, el pueblo se llena de sonidos suaves. El murmullo de la gente. El crujido del bambú. El canto de las cigarras. El roce de los tanzaku moviéndose con el viento. Un río que parece fluir. Un río que parece moverse. Un río que parece vivo. Porque algo dentro de nosotros reconoce ese río. Algo dentro de nosotros sabe que esa luz no es solo luz. Es memoria. Es mito. Es promesa. En algún lugar del cielo, Vega brilla. En otro, Altair responde. Y entre ellas, el río. Pero en la tierra, la historia se vive de otra manera. Una niña pequeña escribe en su tanzaku, quiero ser valiente. Un anciano escribe, quiero recordar los nombres de mis nietos. Una mujer joven escribe, quiero encontrar mi camino. Un hombre cansado escribe, quiero que mi corazón descanse. Y todos esos deseos cuelgan juntos. Se mueven juntos. Respiran juntos. Porque Tanabata no es un festival individual. Es un festival compartido. Un festival donde cada deseo se convierte en parte de un tejido más grande. Un tejido que recuerda al telar de Orime. Un tejido que une vidas. Un tejido que une almas. Es como si el cielo bajara un poco. Como si la tierra subiera un poco. Como si ambos se encontraran en un punto intermedio. Ese punto es la noche. Un espacio donde lo que sentimos puede respirar. Imagina caminar por una calle llena de bambúes decorados. El viento mueve los tanzaku. Las luces de papel iluminan los colores. El aire huele a verano, a comida callejera, a flores nocturnas. Y mientras caminas, escuchas fragmentos de conversaciones. ¿Qué has pedido este año? Lo mismo que el año pasado. ¿Y se cumplió? Un poco. Esa frase, un poco, es Tanabata. Porque Tanabata no promete milagros. Promete movimiento. Un pequeño paso. Un pequeño cambio. Un pequeño avance. Un poco que, con el tiempo, se convierte en mucho. Pero hay un momento especial. Un momento que ocurre cuando la noche está en su punto más profundo. La gente se acerca al río. No a la Manogaba, claro. A un río real. Un río que atraviesa el pueblo.
Un río que refleja las luces de los farolillos. Un río que parece escuchar. Allí, algunos llevan sus tanzaku. No todos. Solo aquellos que sienten que su deseo necesita soltarse. Los colocan sobre el agua. Los ven flotar. Los ven alejarse. Los ven desaparecer. Y en ese gesto hay algo profundamente humano. Soltar. Dejar ir. Confiar. Porque Tanabata no es solo pedir. Es permitir. Permitir que el deseo se mueva. Permitir que el tiempo haga su trabajo. Permitir que el cielo responda a su ritmo. Pero lo más hermoso ocurre cuando uno se detiene a observar a los demás. Una pareja mayor camina de la mano. No hablan. No necesitan hacerlo. Sus miradas dicen todo. Un grupo de adolescentes ríe mientras intenta colgar tanzaku demasiado altos. Sus risas llenan el aire. Sus deseos llenan el futuro. Una madre sostiene a su hijo pequeño para que pueda colgar su papel. El niño no sabe leer, pero sabe desear. Un anciano mira el cielo en silencio. Sus ojos brillan. Quizá recuerda a alguien. Quizá espera a alguien. Quizá simplemente agradece. Y en cada uno de ellos hay un fragmento de Orihime. Un fragmento de Ikoboshi. Un fragmento de la Manogaba. Porque Tanabata no es solo un mito que se cuenta. Es un mito que se vive. Pero hay un detalle que hace que esta noche sea aún más especial. En Tanabata, la gente no mira al cielo para buscar respuestas. Lo mira para recordar. Recordar que el amor puede esperar. Recordar que los deseos necesitan tiempo. Recordar que la distancia no es el final. Recordar que el cielo también tiene ritmos. Recordar que la vida se mueve despacio, pero se mueve. Y ese recuerdo es suficiente. A medida que la noche avanza, el pueblo se vuelve más silencioso. Los farolillos siguen encendidos. El bambú sigue moviéndose. Los tanzaku siguen rozándose entre sí. Y el cielo sigue brillando. Vega, Altair, el Amanogaba. 3 luces. 3 destinos. 3 caminos. Y tú, ahí, mirando hacia arriba, sintiendo que algo dentro de ti también se mueve. No mucho. No de golpe. Pero un poco. Un poco más claro. Un poco más suave. Un poco más vivo. Eso es Tanabata. Y ahora que hemos caminado por la noche, ahora que hemos sentido el aire, ahora que hemos escuchado el bambú, ahora que hemos visto cómo la tierra responde al cielo, podemos seguir. Porque Tanabata aún guarda historias. Aún guarda símbolos. Aún guarda encuentros que se mueven despacio. Hay historias que se quedan en el cielo. Historias que brillan, que fascinan, que se cuentan como quien observa algo lejano, hermoso, pero ajeno. Y luego están las historias que bajan, que se sientan a nuestro lado, que nos miran a los ojos, que nos dicen, sin palabras, esto también es tuyo. Tanabata pertenece a estas últimas. Porque aunque hable de dioses, de estrellas, de ríos celestiales y de puentes hechos de alas, en el fondo habla de nosotros. De lo que sentimos, de lo que esperamos, de lo que tememos, de lo que deseamos. Y para entender Tanabata de verdad, hay que mirarlo no como un mito antiguo, sino como un espejo. Un espejo que refleja algo que todos hemos vivido, el amor que se mueve despacio. Imagina por un momento que no conoces la historia de Orihime y Ikoboshi. Imagina que solo ves 2 luces en el cielo, separadas por un río de estrellas. Una arriba, otra abajo, una brillante, otra cálida, ambas constantes. Y entre ellas, distancia. Si no supieras nada del mito, quizá pensarías que esas 2 estrellas no tienen nada que ver entre sí, que están ahí por casualidad, que su separación es definitiva. Pero cuando conoces la historia, cuando sabes que esas 2 luces representan a 2 almas que se aman, que esperan, que se encuentran una vez al año, el cielo cambia. La distancia deja de ser separación. Se convierte en ritmo. Un ritmo que dice, no ahora. Todavía no. Espera un poco más. Y ese ritmo es profundamente humano. Porque todos,
en algún momento, hemos amado así. Despacio, con paciencia, con miedo, con esperanza. Hemos amado a alguien que estaba lejos, o a alguien que no estaba listo, o a alguien que necesitaba tiempo, o a alguien que no podía cruzar el puente todavía. Hemos amado en silencio. Hemos amado con dudas. Hemos amado con la sensación de que el corazón late en un idioma que el mundo no siempre entiende. Y Tanabata nos dice que eso también es amor. Que el amor no siempre llega de golpe. Que no siempre es inmediato. Que no siempre es fácil. A veces es un hilo. A veces es un susurro. A veces es un puente que tarda en formarse. A veces es un año entero de espera. Pero aquí está lo hermoso. Tanabata no glorifica la espera por sufrimiento. No dice que el amor debe doler. No dice que la distancia es prueba. No dice que el sacrificio es obligatorio. Dice algo mucho más suave, mucho más humano, mucho más verdadero. Dice que el amor necesita tiempo. Tiempo para crecer. Tiempo para entender. Tiempo para respirar. Tiempo para encontrarse. Orihime y Koboshi no se aman menos por verse una vez al año. Se aman distinto. Se aman con un amor que no se desgasta. Con un amor que no se apresura. Con un amor que sabe que la vida tiene ritmos. Y ese amor es un recordatorio. Un recordatorio de que no todo lo valioso ocurre rápido. De que no todo lo importante se consigue de inmediato. De que no todo lo profundo se construye sin pausa. Pero Tanabata también habla de otra cosa, de algo que a veces olvidamos. Habla del equilibrio. Orihime representa el trabajo, la dedicación, la disciplina. Y Koboshi representa la libertad, la naturaleza, el movimiento. Cuando están juntos, el cielo se desequilibra. Cuando están separados, el cielo se entristece. Tanabata es el punto medio, el instante perfecto. El equilibrio entre deber y deseo, entre responsabilidad y corazón, entre cielo y tierra. Y ese equilibrio es una lección que dice, no tienes que elegir entre lo que amas y lo que debes hacer. Puedes tener ambos. Puedes tejer el cielo y amar. Puedes trabajar y soñar. Puedes esperar y encontrar. Pero hay algo más profundo aún. Algo que hace que este mito sea tan universal. Tanabata habla del amor que no exige, del amor que no presiona, del amor que no pide más de lo que el otro puede dar. Orihime no exige que Koboshi cruce el río, y Koboshi no exige que Orihime abandone su telar. Ambos aceptan la distancia, ambos aceptan el ritmo, ambos aceptan que el amor no siempre es presencia constante. A veces es presencia intermitente. A veces es presencia simbólica. A veces es presencia en la memoria. Y aún así, es amor. Pero Tanabata también habla de algo que a veces nos cuesta aceptar, la vulnerabilidad. Orihime llora. Y Koboshi espera. Ambos sienten. Ambos dudan. Ambos temen. Y sin embargo, siguen. Siguen tejiendo. Siguen cuidando estrellas. Siguen mirando el cielo. Siguen esperando el puente. Porque el amor no es ausencia de miedo. Es caminar con él. Y aquí hay un detalle que hace que Tanabata sea tan humano, la lluvia. Si llueve en Tanabata, el puente no se forma. Las urracas no pueden volar. El encuentro no ocurre. Ese año no hay abrazo. Pero no hay tragedia. No hay ruptura. No hay final. Hay paciencia. Hay un no hoy. Hay un espera un poco más. Hay un el cielo también tiene ritmos. Y eso es profundamente humano. Porque todos hemos tenido días así. Días en los que algo que esperábamos no ocurre. Días en los que el puente no aparece. Días en los que el cielo dice todavía no. Y Tanabata nos recuerda que esos días no son el final. Son parte del camino. Pero quizá lo más hermoso de este mito es lo que ocurre en la tierra. En los deseos. En los tanzaku. En el bambú. Porque cuando alguien escribe un deseo en Tanabata, no está pidiendo un milagro. Está reconociendo algo.
reconociendo que desea, reconociendo que espera, reconociendo que sueña, reconociendo que necesita. Y ese reconocimiento es un acto de valentía. Porque desear es exponerse. Es admitir que algo nos falta. Es admitir que algo nos mueve. Es admitir que algo nos importa. Y Tanabata nos da un espacio para hacerlo sin miedo, sin juicio, sin prisa. Un espacio donde el deseo no es debilidad, es luz. Y ahora, piensa en esto. Cuando alguien mira el cielo en Tanabata, no está mirando solo estrellas. Está mirando un espejo. Un espejo que dice, tu amor también puede moverse despacio. Tu deseo también puede esperar. Tu camino también puede tener ritmos. Tu puente también puede tardar en formarse. Y ese mensaje es suficiente. Suficiente para calmar. Suficiente para sostener. Suficiente para seguir. Y ahora que hemos entendido el amor de Tanabata desde dentro, ahora que hemos sentido su ritmo, ahora que hemos visto cómo se mueve despacio, podemos seguir. Porque Tanabata aún guarda historias. Aún guarda símbolos. Aún guarda encuentros que iluminan. Hay historias que se quedan en los libros. Historias que se leen, se disfrutan, se cierran y se olvidan. Pero Tanabata no es una de ellas. Tanabata es una historia que se queda en la piel, que se queda en la memoria, que se queda en los gestos cotidianos, que se queda en la forma en que miramos el cielo, incluso sin darnos cuenta. Porque Tanabata no es solo un mito, es una forma de sentir. Y para entenderlo de verdad, hay que mirar no al cielo, sino a nosotros mismos. Imagina un momento de tu vida en el que esperaste algo. No un deseo impulsivo, no un capricho, una espera profunda. Una espera que te acompañó durante días, semanas, meses, quizá años. Tal vez esperaste a alguien. Tal vez esperaste una respuesta. Tal vez esperaste un cambio. Tal vez esperaste que algo dentro de ti se alineara. Esa espera es Tanabata. Porque Tanabata no habla de un amor perfecto. Habla de un amor que se mueve despacio. Habla de un amor que no se rinde. Habla de un amor que entiende que el tiempo no es enemigo, sino camino. Orihime y Koboshi no se desesperan. No se rompen. No se olvidan. No se fuerzan. Esperan. Y en esa espera, crecen. Pero Tanabata también habla de otra cosa. De algo que a veces olvidamos en la vida moderna, donde todo parece urgente, inmediato, necesario. Habla de la importancia de detenerse, de respirar, de mirar hacia arriba, de recordar que no todo depende de nosotros, de aceptar que hay ritmos que no controlamos. En Tanabata, la gente escribe deseos, pero no los exige, no los reclama, no los persigue con desesperación. Los escribe, los cuelga, los deja al viento. Y ese gesto es un acto de confianza. Confianza en el tiempo. Confianza en el camino. Confianza en uno mismo. Porque escribir un deseo no es pedir un milagro. Es reconocer una verdad interior. Pero hay algo más profundo. Algo que hace que Tanabata sea tan universal, tan humano, tan necesario. Tanabata habla de la vulnerabilidad. De esa parte de nosotros que a veces escondemos. Esa parte que desea. Esa parte que teme. Esa parte que espera. Esa parte que ama. Cuando alguien escribe un deseo en un tanzaku, está diciendo: esto me importa. Esto me mueve. Esto me duele. Esto me sostiene. Y admitir eso es un acto de valentía. Porque desear es exponerse. Es mostrar una parte del alma. Es decir, quiero algo que aún no tengo. Y Tanabata nos da un espacio seguro para hacerlo. Un espacio donde el deseo no es debilidad. Es luz. Pero Tanabata también habla de la distancia. No solo la distancia entre Orihime y Koboshi. La distancia entre lo que somos y lo que queremos ser. La distancia entre nuestra vida actual y la vida que imaginamos. La distancia entre el presente y el futuro. Esa distancia es el Amanogaba. Un río que parece imposible de cruzar.
Un río que a veces nos asusta. Un río que nos hace pensar que nunca llegaremos al otro lado. Pero Tanabata nos recuerda algo esencial. El puente existe. Aunque no lo veamos. Aunque tarde en formarse. Aunque parezca frágil. El puente existe. Y se forma despacio. Con paciencia. Con pequeños pasos. Con pequeños gestos. Con pequeños deseos. Como las urracas que vuelan una a una. Como las alas que se alinean. Como el camino que aparece donde antes no había nada. Así se forman los puentes en la vida. Despacio. Suave. Con tiempo. Pero hay un detalle que hace que Tanabata sea aún más profundo. En el mito, Orihime y Koboshi no se encuentran porque el cielo se abra mágicamente. No se encuentran porque un dios decida ayudarlos. No se encuentran porque el destino lo ordene. Se encuentran porque la naturaleza responde a su amor. Las urracas vuelan. Las alas se unen. El puente aparece. Y eso es un mensaje. Un mensaje que dice: no estás solo. El mundo responde a lo que sientes. El universo escucha. No de forma literal, sino de forma simbólica. Porque cuando deseamos algo de verdad, cuando lo deseamos con calma, con sinceridad, con paciencia, algo en el mundo se mueve. No siempre como esperamos. No siempre cuando queremos. Pero se mueve. Y ese movimiento es Tanabata. Pero Tanabata también habla de la aceptación. De aceptar que no todo ocurre cuando queremos. De aceptar que no todo depende de nosotros. De aceptar que hay años en los que llueve. Porque si llueve en Tanabata, el puente no se forma. Las urracas no pueden volar. El encuentro no ocurre. Ese año no hay abrazo. Pero no hay tragedia. No hay ruptura. No hay final. Hay un no hoy. Hay un espera un poco más. Hay un el cielo también tiene ritmos. Y esa aceptación es una forma de sabiduría. Porque en la vida también hay días así. Días en los que algo que esperábamos no ocurre. Días en los que el puente no aparece. Días en los que el cielo dice todavía no. Y Tanabata nos enseña a no rendirnos. A no desesperarnos. A no rompernos. A esperar. No con resignación. Con confianza. Pero quizá lo más hermoso de Tanabata es lo que ocurre después del festival. Cuando los farolillos se apagan. Cuando los tanzaku se retiran. Cuando el bambú vuelve a su silencio. Cuando la noche se disuelve. Porque Tanabata no termina ahí. Tanabata sigue. Sigue en la forma en que miramos el cielo. Sigue en la forma en que escribimos nuestros deseos. Sigue en la forma en que esperamos. Sigue en la forma en que amamos. Sigue en cada pequeño gesto. En cada pequeño paso. En cada pequeño puente que se forma despacio. Porque Tanabata no es un día. Es un recordatorio. Un recordatorio de que el amor puede esperar. De que los deseos necesitan tiempo. De que la vida se mueve despacio, pero se mueve. De que el cielo también tiene ritmos. De que los puentes existen. De que las estrellas se encuentran. Despacio, pero se encuentran. Y ahora que hemos visto cómo Tanabata toca la vida humana, ahora que hemos sentido su eco en el corazón, ahora que hemos entendido su ritmo, podemos seguir. Porque Tanabata aún guarda un clímax. Aún guarda un momento donde el mito y la vida se unen. Aún guarda un cierre que respira. Hay un instante en Tanabata que no aparece en los libros. Un instante que no se celebra en las calles, que no se cuelga en los bambúes, que no se escribe en los tanzaku. Un instante que ocurre en silencio. Ese instante es el verdadero corazón del mito. Porque Tanabata no es solo la historia de dos amantes que se encuentran una vez al año. Es la historia de lo que ocurre dentro de nosotros cuando pensamos en ese encuentro. Y para entenderlo, hay que entrar en ese silencio. Hay que escucharlo. Hay que dejar que nos hable. Imagina la noche de Tanabata en su punto más profundo. Las calles ya no están llenas de gente. Los farolillos siguen encendidos, pero su luz es más suave.
El bambú se mueve apenas, como si estuviera cansado después de un día entero de sostener deseos. El río del pueblo refleja el cielo. El Amanógaba brilla arriba. El agua brilla abajo. Y entre ambos, un puente invisible. No el puente de las urracas. Otro puente. Uno que no se ve. Uno que no se toca. Uno que se siente. Ese puente es el que conecta el mito con el corazón humano. En algún lugar del cielo, Orihime se prepara. No con prisas. No con ansiedad. Con calma. Su telar está en silencio. Los hilos descansan. La sala celestial está iluminada por una luz suave, como si el cielo entero supiera que esa noche es distinta. Orihime respira. Cierra los ojos. Siente el peso de un año entero en su pecho. Un año de trabajo. Un año de espera. Un año de recuerdos. Pero no siente tristeza. Siente algo más profundo. Algo que no tiene nombre. Es la certeza de que el amor no se mide por la cantidad de tiempo juntos, sino por la calidad del encuentro. Y ese encuentro está a punto de ocurrir. En la otra orilla de la Amanógaba, Ikoboshi también se prepara. Las estrellas que cuida brillan con más fuerza, como si quisieran acompañarlo. El cielo nocturno parece inclinarse hacia él. El viento se vuelve más cálido. Ikoboshi mira el río. No con impaciencia, con gratitud, porque sabe que cada año, cada espera, cada silencio, cada distancia, lo ha llevado a este momento. Y ese momento es suficiente. Pero antes de que el puente aparezca, antes de que las urracas vuelen, antes de que el cielo se abra, ocurre algo que pocas veces se cuenta. Orihime y Ikoboshi se llaman. No con palabras, no con voces, con memoria. La memoria del primer encuentro. La memoria de las risas compartidas. La memoria de las manos que se rozaron. La memoria del abrazo en el centro del puente. Esa memoria es un hilo. Un hilo que cruza el Amanógaba. Un hilo que no se rompe. Un hilo que sostiene el cielo. Y ese hilo es el verdadero puente. Las urracas comienzan a reunirse. Miles de alas negras y blancas llenan el cielo. No vuelan rápido. No vuelan en caos. Vuelan despacio. Vuelan con intención. Vuelan como si supieran que están construyendo algo sagrado. El puente se forma. Primero como una línea tenue. Luego como un camino. Luego como un arco completo que cruza el río de estrellas. Orihime abre los ojos. Ikoboshi respira hondo. Y ambos dan un paso. El encuentro no es un espectáculo. No es un estallido de luz. No es un milagro ruidoso. Es un gesto suave. Un movimiento lento. Un reconocimiento profundo. Cuando Orihime y Ikoboshi se encuentran en el centro del puente, no corren. No se lanzan uno hacia el otro. No se aferran con desesperación. Se miran. Una mirada que contiene un año entero. Una mirada que contiene todo lo que no pudieron decir. Una mirada que contiene todo lo que sí dijeron sin palabras. Y en esa mirada ocurre el verdadero Tanabata. El abrazo llega después. Un abrazo que no necesita fuerza. Un abrazo que no necesita prisa. Un abrazo que no necesita explicación. Es un abrazo que respira, que sostiene, que calma. Un abrazo que dice, estoy aquí. Sigues siendo tú. Seguimos siendo nosotros. Ese abrazo es el corazón del mito. No porque sea romántico. No porque sea trágico. Porque es humano. Porque todos hemos sentido ese abrazo alguna vez. O lo hemos deseado. O lo hemos esperado. O lo hemos imaginado. Un abrazo que llega después de un largo silencio. Un abrazo que llega después de un largo camino. Un abrazo que llega cuando el corazón está listo. Pero hay algo más profundo. Algo que hace que este encuentro sea tan poderoso. Orihime y Ikoboshi no se encuentran para recuperar el tiempo perdido. No se encuentran para compensar la distancia. No se encuentran para llenar un vacío. Se encuentran para recordar. Recordar quiénes son. Recordar qué sienten. Recordar que los une.
recordar que los sostiene. Porque el amor no se pierde en la distancia. Se transforma. Y Tanabata es el momento en que esa transformación se reconoce. Mientras ellos se abrazan, el cielo cambia. Las estrellas brillan con más fuerza. El Amanógaba se vuelve más claro. El viento se detiene. El tiempo se suaviza. Es como si el universo entero respirara con ellos. Y en la tierra, aunque nadie pueda verlos, aunque nadie pueda escucharlos, aunque nadie pueda tocar ese momento, algo se siente. Una calma, una claridad, una nostalgia suave, una esperanza tranquila. Porque Tanabata no es solo un mito que ocurre en el cielo. Es un mito que ocurre en el corazón humano. Pero el encuentro no dura para siempre. No puede durar para siempre. El puente de Urracas es frágil. Las alas se cansan. El amanecer se acerca. Y cuando llega el momento de separarse, Orihime y Kobosi no lloran. No se aferran. No se rompen. Se miran una vez más. Una mirada que dice, nos veremos de nuevo. Este no es el final. El amor no se mide en días. Y luego, se sueltan. Orihime vuelve a su orilla. Y Kobosi vuelve a la suya. El puente se disuelve. El Amanógaba fluye de nuevo. Pero algo ha cambiado. El cielo está más claro. El mundo está más suave. El corazón está más lleno. Porque el encuentro ocurrió. Y eso es suficiente. Y ahora, piensa en esto. Tanabata no es un mito de finales. Es un mito de ciclos. Un mito que dice que el amor no necesita ser constante para ser verdadero. Que la distancia no destruye lo que es profundo. Que el tiempo no borra lo que está vivo. Que los encuentros más importantes no son los que duran más, sino los que transforman. Y ese mensaje es el regalo de Tanabata. Un regalo que no se ve. Un regalo que no se toca. Un regalo que se siente. Un regalo que dice, las estrellas se encuentran. Despacio. Pero se encuentran. Y ahora que hemos llegado al clímax, ahora que hemos visto el encuentro desde dentro, ahora que el cielo se ha abierto y el corazón también, podemos cerrar. Hay noches que no terminan cuando el cielo se aclara. Noches que se quedan un poco más, escondidas en la memoria, respirando despacio, como si no quisieran marcharse del todo. La noche de Tanabata es una de esas. Porque aunque el amanecer llegue, aunque el puente de Urracas se disuelva, aunque Orihime y Kobosi regresen a sus orillas, algo permanece. Algo suave. Algo que no se ve, pero se siente. Ese algo es lo que nos acompaña ahora, en este final. Imagina el cielo justo antes del alba. El Amanógaba empieza a desvanecerse. Las estrellas pierden intensidad. El aire se vuelve más frío. El mundo recupera su ritmo habitual. Pero en algún lugar, muy arriba, Orihime aún mira hacia el puente que ya no está. No con tristeza, con gratitud. Y Kobosi también mira hacia el río. No con nostalgia, con calma. Porque ambos saben que el encuentro ocurrió. Que el abrazo existió. Que el tiempo se detuvo lo suficiente. Y eso es suficiente. En la tierra, los bambúes siguen en pie. Los tanzakus se mueven con el viento, aunque ya no haya gente alrededor. Algunos papeles han caído. Otros siguen colgando. Otros han sido llevados al agua. Pero todos han cumplido su propósito. Porque un deseo escrito no es un contrato. Es un reconocimiento. Una forma de decir, esto es lo que quiero. Esto es lo que necesito. Esto es lo que espero. Y reconocerlo ya es un paso. Mientras el sol empieza a asomar, el pueblo se despierta. Las calles vuelven a llenarse de sonidos cotidianos. Las risas de los niños. El murmullo de los adultos. El crujido de las puertas. El aroma del desayuno. Pero algo ha cambiado. Algo pequeño. Algo íntimo. La gente camina un poco más despacio. Mira el cielo un poco más. Respira un poco más profundo. Porque Tanabata deja una huella. Una huella que no se ve, pero se siente. Una huella que dice, tus deseos importan.
Tu espera tiene sentido. Tu camino se está formando. Tu puente llegará. Y ahora, aquí, en este espacio que compartimos tú y yo, también queda algo. Queda el eco de una historia que viajó desde China hasta Japón. Queda la luz de Vega y Altair. Queda el murmullo de la Manogaba. Queda el crujido del bambú. Queda el susurro de los tanzaku. Queda el vuelo de las urracas. Queda el ritmo del amor que se mueve despacio. Y queda, sobre todo, la sensación de que no estamos tan lejos del cielo como creemos. Porque Tanabata no termina cuando termina la historia. Tanabata sigue en nosotros. Sigue en cada deseo que aún no hemos escrito. Sigue en cada puente que aún no hemos cruzado. Sigue en cada espera que aún no hemos entendido. Sigue en cada amor que aún se mueve despacio. Sigue en cada mirada al cielo. Sigue en cada respiración profunda. Sigue en cada silencio que guarda algo importante. Sigue en ti. Y ahora, mientras este viaje llega a su final, quiero que hagamos algo juntos. Cierra los ojos un momento. Respira. Deja que la historia se asiente. Deja que el cielo se acomode dentro de ti. Deja que la Manogaba fluya un poco más. Y piensa en un deseo. No hace falta escribirlo. No hace falta decirlo. No hace falta colgarlo en un bambú. Solo piensa en él. Déjalo aparecer. Déjalo respirar. Déjalo ser. Ese deseo es tu Tanabata. Y aunque no lo cuelgues, aunque no lo escribas, aunque no lo sueltes en un río, ya existe. Ya tiene forma. Ya tiene luz. Y como todo deseo verdadero, encontrará su camino. Despacio. Pero lo encontrará. Y ahora sí, mitos, es momento de despedirnos. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por caminar por el cielo, por el río, por el puente. Gracias por escuchar esta historia con el corazón abierto. Gracias por dejar que Tanabata te toque, aunque sea un poco. Gracias por estar aquí, en Mitos y Sueños, este rincón donde las historias respiran, donde las palabras se mueven despacio, donde el tiempo se vuelve más suave. Que la noche te encuentre en calma. Que el cielo te acompañe. Que tus deseos encuentren su puente. Que tus estrellas se encuentren, aunque sea despacio. Hasta el próximo viaje. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo sueño. Buenas noches. Hasta el próximo viaje. Hasta la próxima historia. Hasta el próximo sueño. Buenas noches.